Que Dios me los bendiga a todos en esta tarde. Agradezco al Señor la oportunidad que me concede de estar entre ustedes y no me canso de agradecerles también a todos los compañeros del ministerio que están aquí el apoyo que les dieron durante estos 3 días a la actividad que estuvimos celebrando, y la misma tuvo el éxito que tuvo en asistencia y en alma que vinieron a los pies de Jesucristo. Fue gracias al apoyo de Dios y al apoyo de cada uno de ustedes, cuyo apoyo no hubiera sido posible llevar adelante esa actividad. Quiero darle la parte aquí a Jonathan para que él nos salude y después entramos a la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Amado hermano, que el Señor les continúe diciendo, gloria al nombre del Señor. Agradezco al Señor por esta oportunidad que me concede de estar en medio de ustedes alabando, glorificando, de que gloria y honra se merece. Saludo a todos los pastores que están en este lugar y estoy contento porque se siente la presencia del Señor de una manera especial en nuestro medio. Eso le estoy contento, estoy alegre porque he visto al Señor manifestado durante esta semana de una manera tan especial. Ha sido una experiencia verdaderamente inolvidable para mí. Cómo nos han tratado a nosotros durante el tiempo que hemos estado aquí, algo verdaderamente impresionante, y estoy contento porque Dios ha ministrado a mi vida a través de toda esta experiencia. Y estoy contento porque el amor y el apoyo que nos dieron durante estos pasados 3 días fue algo muy especial, y le agradezco al Señor porque Dios se manifestó de una manera especial. Lo más grande fue que almas vinieron ante los pies del Señor. Eso es lo más importante. Nuevamente les traigo ustedes salud de parte de mi esposa y también de nuestro niño, y estamos orando por ustedes. Y regresamos hacia los Estados Unidos durante este fin de semana, pero deben saber ustedes que ustedes han quedado muy profundamente en mi corazón, y espero que podamos ser de bendición a su vida de la manera que ustedes han sido de bendición para nuestra vida. Agradezco realmente al Señor por esta oportunidad y que el Señor le bendiga a todos. Vamos rápidamente a estar de pie, amados hermanos, y abrir nuestra Biblia. Te voy a pedir que busques 2 versículos. Una es Génesis, capítulo 5, verso número 24, y la otra es el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso número 5. Busquen Génesis 5, 24, lo marcan ahí con su dedo y se va al libro de los Hebreos, marca allá en el capítulo 11, verso número 5. Voy a hablarles en esta tarde sobre el tema caminando en santidad. Va a ser el tema de esta tarde. Caminando en santidad. Gloria al Señor. Si usted lo quiere, digan amén. Voy a leer primero en Génesis 5, 24, y después en Hebreos 11, 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y Hebreos 11, 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio
de haber agradado a Dios. Amén. Dele la mano que está a su lado de frente a que dígale, hay que caminar en santidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, amado, en esta tarde voy a hablar tu palabra en este grupo de compañeros en el ministerio aquí, pastores, evangelistas, misioneros, hombres y mujeres y jóvenes, que también tienen el deseo de algún día entrar en las líderes ministeriales. Yo les pido que tú me permitas hablar esta palabra con libertad, con capacidad, con sabiduría, con entendimiento, que este pueblo reciba esta palabra en su corazón, con amor, que la unción del Espíritu Santo esté guiando todo lo que hablemos en este lugar, en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra, me ayudaré, hoy es eterno, para gloria y para honra exclusiva de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios puede estar al lado del lado. Como siempre les recuerdo a la iglesia en general, se la recuerdo a ustedes también. La fila no apaga el fuego. Gloria al Señor para siempre. Santo. Yo estaba orando al Señor que podía compartir con ustedes el día de hoy. Y no fue hasta esta mañana que mientras oraba, el Señor me dijo, vas a hablar de la santidad. Este es un tema que es muy conocido para la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? La gran mayoría de los pastores que están aquí y los predicadores que están aquí, se llaman a ellos mismos predicadores de santidad. Aleluya. Iglesia de santidad. Que creemos en la santidad por dentro y también por fuera. Pero este es un tema también en el que Dios me ha estado metiendo en estos últimos meses, prácticamente desde el mes de enero para acá, hablándole a pastores de santidad acerca de la santidad y a mujeres de santidad acerca de la santidad y a iglesias de santidad acerca de la santidad. ¿Por qué? Porque mi corazón ha sido estremecido en los pasados años por cosas que he visto, por cosas que he contemplado que ocurren dentro de personas que supuestamente son predicadores y ministros de santidad y que no debieran ocurrir entre personas que predican y ministran la santidad, porque la santidad es el nivel más elevado en el cual puede vivir cualquier ser humano sobre la faz de esta tierra. Cuando se habla de santidad, no se habla de cualquier cosa. Se habla de la vida más elevada que un ser humano puede encontrar ante la presencia de Dios. Una vida tan elevada que a muchos se les hace difícil aceptarla, comprenderla y vivirla, porque entienden que las exigencias de una vida de santidad son demasiado elevadas para ellos, hasta el punto donde aquellos que hablan de santidad le ponen nombres, y uno de los nombres que más regularmente se usa para los predicadores y los ministros de santidad es el nombre de legalista, ¿verdad? Que son legalistas. Y esta expresión legalista, aunque es una expresión mal usada, sin embargo, podría en algunos casos, los que la usan, tener razón al usarla. Y de eso yo lo voy a explicar más adelante. Primero vamos a entrar en algunas cosas que ya nosotros sabemos, pero que vale la pena resaltarlas en el día de hoy. La santidad tiene
o posee dentro de ella varias cualidades comunes de la ventaja. Una de ellas es la de separación. Cuando se habla de santidad, se está hablando de separación. Y la otra es la de distinción. Cuando se habla de santidad, también se está hablando de distinción, porque el que es santo se distingue del que no es santo. Y hay algo diferente en la persona que ha escogido vivir una vida de santidad. También una cualidad de la santidad es el poder. Una persona que se separa para Dios en una vida santa va a tener sobre su vida un poder y una autoridad espiritual, no humana, no carnal, espiritual, que otros no poseen. Así que hay tres cualidades que distinguen a aquellas personas que deciden vivir en santidad. Una de ellas es la separación. La persona santa no anda mezclada con todo el mundo, es separado para Dios. Otra es distinción. El santo se distingue del que no es santo. Y la otra es el poder especial de parte del Espíritu de Dios en la persona que ha decidido separarse para el Cristo. Lo santo despierta reverencia. Y es por eso que es importante la vida de santidad dentro de la iglesia, porque la santidad despierta un servicio reverencial al Dios al cual nosotros decimos adorar. Lo santo también despierta temor. Y la Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo santo despierta temor. Lo santo también despierta obediencia. Es imposible decir que somos santos y al mismo tiempo ser unos desobedientes. Porque lo santo despierta obediencia. Y lo santo también despierta acatamiento o, dependencia. El que es santo depende del que lo santifica. Amén. Lo santo despierta reverencia, lo santo despierta temor, lo santo despierta sometimiento y lo que es más importante, la santidad despierta en el que la posee una descendencia especial de parte del que lo santifica. El que es santo no puede vivir lejos de Dios, porque sabe que necesita estar cerca de Dios para mantenerse en santidad. Amén. El Antiguo Testamento relaciona la santidad con el Dios verdadero y usa la palabra hebrea Gabash, que según los expertos bíblicos tiene una raíz que es incierta. Algunos la relacionan con separación o separar, y otras la relacionan con brillo o brillantez. De los varios términos griegos que se usan en la Septuaginta y el Nuevo Testamento, se refiere uno poco usado en el griego clásico, que es la palabra agios, y que en otras le emplean como agios y hielos. Y en todas ellas se encuentra reflejada la idea de la santidad en todo el Antiguo Testamento. Los profetas la profundizaron, le dieron un carácter personal
y ético. Y en el Nuevo Testamento, el aspecto de la santidad predomina, ya que el Dios Santo se manifiesta en la persona de Jesucristo, y Jesucristo es la personificación misma de lo que es santidad. Amén. 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 En el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que Dios es santo. El Salmo 99, en el verso número 9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Nos enseña que santo es tu nombre. El Salmo 99, verso 3 dice: alaben tu nombre grande y temible, porque Él es santo. Amén. El Salmo 111, verso 9 dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Amén. Dios. Por eso es que la Biblia nos dice a nosotros que no podemos usar el nombre de nuestro Dios en vano, Amén. porque su nombre es santo y temible. Y quien usa el nombre de Dios en vano, falta a la santidad de Dios y de su nombre. La santidad de todas las demás cosas Amén. Gloria a Dios. o personas que nosotros podemos llamar santa, derriba de Dios mismo y depende de su voluntad. La santidad de Dios significa que Él es distinto y que trasciende con relación a todo lo creado, a todo lo que es incomprensible y a todo aquello que es inaccesible al hombre. Dios es más grande que todas las cosas. Y está por su santidad por encima de todas las cosas. Aleluya. Santidad se expresa manifestándose, dándose a conocer, llamando al hombre a participar en lo que él hace. Y eso forma parte de la grandeza de Dios. Que siendo Dios lo grande que es, lo santo que es, lo puro que es, lo limpio que es, lo especial que es, nos hace a nosotros partícipes de la obra que Él viene a hacer sobre la patria. Amén. Dios. Pero nos hace partícipes no a lo loco. El llamado de Dios no es un llamado loco. Dios no es loco. El Evangelio le puede parecer locura a los hombres, pero no porque Dios sea loco. Hay cosas que para los hombres pueden parecer locura, pero no porque Dios sea loco. Dios es sabio, entendido en todo lo que hace. Amén. Y todo lo que hace tiene un propósito. Todo lo que hace tiene un fin. Dios no hace nada sin un fin, no hace nada con un propósito, sino es con un propósito. Dios, todo lo que hace, tiene propósito. Por eso yo siempre me paso diciendo en la iglesia que pastoreamos y a mis hijos, me paso diciéndole, yo creo en la voluntad de Dios. A mí no me molesta nada de lo que me ocurra, porque yo creo en la voluntad de Dios. A mí no me molesta ninguna de las pruebas que yo paso en mi vida, porque yo creo en la voluntad de Dios. Yo creo que todo se puede con un propósito en esta vida. Amén. Dios. Y el creer que todo se mueve con propósito en esta vida, me ayuda no solamente a hacerle fiel a Dios, sino que también me ayuda a amar aún a aquellos que no me aman. Amén. Aún a mis enemigos.
Gloria al Señor en esta hora. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todo pueblo que están sobre la faz de esta tierra. Y estas palabras iban dirigidas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero son aplicables a nosotros en este tiempo, porque nosotros somos el pueblo escogido en este tiempo para ser un pueblo especial para Dios delante de los habitantes de toda la faz de esta tierra. Dios le dijo a su pueblo en Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Esa es la razón principal que Dios da para que nosotros seamos santos. La razón principal que Él da es que tenemos que ser santos porque Él es santo. Se acabó. El que le pregunto a usted por qué yo tengo que ser santo, dígale porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Porque que tú le sigues es santo. Y el que es santo le sigue que se le sirva en santidad. Y oye, la santidad de Dios no es simplemente algo misterioso, sino que es su perfección moral. La moral de Dios es perfecta. Por tanto, cuando Dios imparte su santidad en la iglesia, dentro de esa santidad imparte una moral que también es perfecta. El creyente no puede ser inmoral, porque la moral de Dios es perfecta. ¿Decimos amén a eso? Isaías destaca en su libro la soberanía de Dios y la oposición de Dios al pecado. En el verso 4, del capítulo 1 de su libro, Isaías le dice a aquel pueblo: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al campo de Israel, se volvieron a casa. Oiga bien, todo el que se vuelve acá de la palabra que un día abrazó, recibió y se consagró a ella, todo el que se vuelve atrás de esa palabra provoca a ira al campo de Israel. Y eso es importante en este tiempo, porque en este tiempo hay demasiado de gente que se está volviendo atrás de lo que antes predicaban y enseñaban. Y no se están dando cuenta de que están provocando a ira al Dios de Israel. Isaías también le dijo a aquella nación, en el verso 18 en adelante del capítulo 5 de tu libro: hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su hora, veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo malo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos
y de los que son prudentes delante de ellos mismos. Hay de los que son valientes para beber vino. ¿Cuánto me están oyendo? Hoy en día hay un montón de ministros por ahí tomando vino. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desparecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Amén. Dios. Oh, mi alma la glorifica a Dios. Lo que hace tanto a algo es el servicio delante del cual ha sido colocado. O sea, las cosas son santas porque están colocadas al servicio de Dios y en relación con Dios. Eso es lo que hace algo santo, que está relacionado con Dios y está puesto al servicio de Dios. Usted está separado al servicio de Dios, usted es santo. Usted no es santo como usted diga que es santo. Usted es santo dependiendo de si usted está realmente relacionado y separado para el Dios que usted dice servir. Porque eso es lo que hace a uno santo. Aquello por lo cual uno está relacionado. Santos son el lugar donde Dios se da a conocer. El arca del pacto, el día de reposo para aquel tiempo, las vestimentas y los utensilios que se usaban que eran relacionados con el culto a Dios también eran llamadas santas. Las fiestas consagradas a Él se le llamaban fiestas santas a Jehová. Y por supuesto su templo también era llamado santo. Tanto los profetas como Cristo mismo enseñaron que estas cosas son propagadas cuando se les considera aparte del propósito y la voluntad para la cual Dios la separó. Cuando una persona usa un templo, por ejemplo, que es santo porque fue separado para el uso exclusivo de Dios. Pero hoy en día los templos lo están usando para un montón de cosas. Lo están usando para actividades mundanas. Hay lugares donde están subiendo hasta altitas mundanas dentro del altar. Y están cantando canciones mundanas al altar. Y están trayendo ritmos montados al altar. Bendito sea el Señor para siempre. La Biblia enseña que cuando tú usas lo que está separado para Dios, lo usas fuera del propósito para el cual Dios lo separó, estás propagando algo que es santo. Amén. Dios. Por eso Dios decidió llamarse para Él y separarse para Él a un pueblo diferente. Lo hizo en el Antiguo Testamento con la nación de Israel y lo ha hecho en el Nuevo Testamento con su iglesia. Por eso la Biblia dice que vosotros sois real sacerdocio. Somos un pueblo que santo, adquirido por quién, por Dios, para que hagamos qué cosa, para que anunciemos las virtudes y el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En santidad para que nosotros pudiéramos anunciar las virtudes de Él. Para poder anunciar sus virtudes, primero tenemos que estar separados.
Hay gente anunciando las virtudes de Dios sin vivir en separación con Él. El internet está lleno de esos videos. YouTube está lleno de ellos. Recientemente llegaba un video de un supuesto pastor bien famoso. Tiene su congregación como 5.000 personas o más. Está en el internet bailando salsa, música de salsa, en el altar de la iglesia con su mamá. Con su mamá. Pues ¿sabes qué? Ni él es santo, ni el altar donde él estaba preparado tampoco es santo. Porque santo es lo que está preparado para el servicio de Dios. ¡Ey! ¡Dios! ¡Aleluya! Está profanando el mismo altar donde se sube con las cosas que hace. Por eso es que se nos enseña que un pueblo santo debe de santificar a Dios en el culto. Santificarlo en la observancia de su palabra. Santificarlo en el ejercicio de su justicia y santificarlo en la manifestación de su misericordia. La santidad requerida del pueblo contiene un contenido religioso, ético, individual y social. El Nuevo Testamento ve en el nuevo pueblo de Dios la continuidad del pueblo santo de Dios. O sea, nosotros somos la continuación de lo que Dios quiso hacer en el Antiguo Testamento. Él quiso levantar un pueblo santo en el Antiguo Testamento, este pueblo santo se apartó de él, este pueblo santo vivió conforme a la voluntad de ellos y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios se separó acá en la tierra a través del sacrificio de Cristo, otro pueblo, escogido de entre todas las naciones del mundo, y colocó su santidad sobre este pueblo. Y lo hizo testigo delante de las naciones de lo que es servir a un Dios santo. Y yo le voy a decir algo, voy a intercalar algo aquí. Las naciones, los pueblos del mundo, tenían menos problemas. Los problemas siempre habrá, la criminalidad siempre ocurrirá. La inmoralidad siempre estará ahí, porque siempre habrá alguien que le guste el pecado. Pero el pecado gobernaba menos en el mundo cuando la iglesia de Cristo era más santa. Mientras más la iglesia se va avanzando de la santidad, más va aumentando la criminalidad, la inmoralidad, la maldad. ¿Saben por qué? Porque de la misma forma que decíamos ayer, que cuando un reino entra, otro reino tiene que ir. Cuando hay santidad, la santidad repele al pecado. Y ahí los políticos le tenían más respeto a la iglesia antes de la que le tienen ahora. Los políticos antes le tenían más temor a los predicadores del evangelio que el temor que le tienen ahora. Antes un predicador del evangelio le decía a un político que una palabra de Dios para ti, y a los políticos le cerraban las rodillas, hermano. Pero ahora hay tanto predicador que está dañando la imagen del evangelio delante de los políticos con las cosas que están haciendo, que los políticos le están perdiendo el respeto a la iglesia. Y la única forma que este mundo, los políticos y nuestra sociedad van a aprender a respetar a la iglesia de nuevo es que nosotros levantemos para Dios un pueblo verdaderamente santo.
espíritu que se desprende de la persona que la posee. De la misma forma que cuando aquella mujer tocó a Cristo, Cristo dijo, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. Cuando el pecador está delante de una persona santa, la virtud de la santidad que está en esa persona redarguye al pecador. Santo Dios también. Santo Dios también. Mira, el pecado que caló en el mismo gente que no le pide a Dios, le daba la mano y le dijo, Dios te bendiga, y cuando le daba la mano, y yo digo, ¿qué pasó? Usted no es un coquientazo que me dio cuando usted me dio la mano ahí. ¿No te crees? ¡Ey, Dios! Ahorita es cristiano que no me viene del espíritu. ¡Dios! Un día yo entré a una oficina del gobierno para hacer algo y le pasé por el lado de un pecador. Era una mujer que no le servía al Señor. Le pasé por el lado y caminé unos cuantos pasos y ella me llamó, mire, con el permiso. Y yo le dije, sí, dígame. Y me dijo, ¿usted es un ministro o usted es cristiano? Y yo le dije, le digo al Señor, ¿por qué? No es que yo soy una descarriada y cuando usted me pasó por el lado, se me han erizado todos los pelos del cuerpo y sentí algo que yo solamente lo he sentido en la iglesia Es una virtud. Se desprende de aquellos que siguen al Señor. Cristo dijo en el capítulo 17, verso 1 al 19 del Evangelio de Juan, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que ahí la Biblia nos enseña a nosotros que la santificación es el producto de varias cosas. Número uno, la santificación es el producto de un encuentro con Cristo. La sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Número dos, también es el producto de recibir en uno. Alguno recibirá a Cristo, al Espíritu Santo. Porque nadie puede ser santo si el Espíritu Santo no mora en él. La santidad es el resultado de la morada, de algo diferente que pertenece a Dios dentro de cada uno de nosotros.
Pero número 3, también la santidad es el producto de la verdad. Cristo dijo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y la única forma que una persona puede ser santificada, porque la santificación es una continuación diaria de la vida que tenemos que vivir sobre la faz de la tierra. Algunos predicadores modernistas le enseñan a las congregaciones que Dios quiere. Usted no tiene que preocuparse por la santidad, porque ya usted fue santificado el día que se convirtió. Ese día ya usted fue santo. Eso está en parte de verdad lo que están diciendo. Cuando tú te conviertes a Cristo, la sangre de Cristo te dice de todo pecado. Y si te dice de todo pecado, que está santificado. En parte de ese cielo. Tú eres santo desde el día que te conviertes al Señor. Pero la santidad es un estilo de vida que se desarrolla en uno en la medida en la cual tú vas conociendo la verdad del Evangelio. Por eso fue que Juan, hablando de el bautista, aquellos fariseos que venían a él les dijo, fariseos hipócritas, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Y le dijo, acepto es fruto digno de arrepentimiento, porque aquí la raíz está puesta, el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y dejado en el suelo. Él dijo, todo el que es árido quiere que hay fruto. Hay que hay fruto. Y parte de ese fruto es la santidad. Primera de Corintios, capítulo 9, 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Y qué dice ahí? Estamos llamados a ser santos. Con todo lo que en cualquier lugar invoque el nombre de Jesucristo. ¿Para qué está invocando el nombre de Cristo aquí? La creen que se está. Romanos 15, 16, el apóstol hablando dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Él dice, yo estoy ministrando, le dice él, la palabra a los gentiles con un propósito, para que los gentiles sean para Dios una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Él ministraba la palabra para que los gentiles se santificaran. Entonces hay que ministrar la palabra para que el que se convierta se santifique. La santidad no puede ser algo que nosotros imponemos en las personas. Y ese es uno de los errores más grandes que están cometiendo muchas iglesias de santidad hoy en día. Y yo quiero explicarme bien en eso, hermano. ¿De qué me vale a mí cambiar a una persona por fuera si por dentro la tierra viva? Y la santidad tiene un orden. Tiene un orden. La santidad tiene un orden. Y nosotros tenemos que enseñarla en el orden de Dios. Porque eso es enseñar el Evangelio completo, el Evangelio sano. Eso es enseñar la sana doctrina. En la sana enseñanza
de la palabra de Dios. No de esta manera, sino como está escrita. Pero muchas veces nosotros no estamos haciendo así. Nosotros ponemos a una persona y si vemos que en 2 días, si es una mujer, no se ha quitado las pantallas, la pintura, los pantalones y todo el pellejo que las mujeres traen de la calle para acá, vamos de ella. Y le decimos, oye, usted tiene que quitarse eso para seguir aquí. Hello. ¿Ah? Y le voy a decir, cuando yo comencé 38 años atrás más coreano, yo era así, yo era como día. Si yo te hubiera dejado, yo hacía bajar el fuego del cielo, me consumía unos cuartos, ¿no? Y yo creo que hubiera ocasiones que deseé poder tener ese poder. Entonces, si puede permitir a yo bajando a mi fuego del cielo, que se va allá. Y llegué a sacar gente a la calle, al mundo, con actitud. Hasta que un día orando el Señor me sorprendió. El Señor no me dijo que dejara de ser de santidad ni de predicar la santidad. Por todos estos años yo estoy predicando santidad. Pero el Señor me enseñó a enseñar la santidad con misericordia. Con amor. El Señor me enseñó que no fui yo quien morí con las almas, que quien murió con las almas fue Él. Hay cosas que nosotros pensamos que si fuéramos dueños de la obra de Cristo y nosotros no somos dueños, nosotros somos administradores de una obra santa que Dios ha puesto en nuestra parte. Muchas personas se le han subido esto a la cabeza, hermano. Yo le decía a mi hijo Jonathan ayer, porque yo hablo con Jonathan para arriba, ahora yo me paso hablando, me paso enseñándole y diciéndole a él, el tiempo está conmigo, aprovéchelo, aprende, trata de estirar todo lo que tú puedas, porque yo no sé cuánto tiempo yo te voy a durar, yo no sé cuánto tiempo yo voy a estar al lado tuyo, pero aprende. Y yo le decía a él, hablando con él anoche, o tal vez esta mañana, yo le decía, mira, hay organizaciones cristianas evangélicas que llevan el rumbo que cogió la Iglesia Católica cientos de años atrás. Que la Iglesia Católica se levantó y después se convirtió en un monstruo. Que comenzó entonces a pisotear a aquellos que no querían someterse a enseñanzas que ellos traían que no eran la palabra de Dios. Decían que todo lo que hablaban se recibieran como si fuera la palabra de Dios. Si no es Cristo, si no es escrito la palabra, yo no lo puedo escribir con la palabra de Dios. Tiene que estar escrito en la palabra. Y tiene que estar bien enseñado. Porque ahí me enseñaron, cuando yo aprendí el camino del Señor, ahí me enseñaron que tú no puedes coger un versículo de la palabra por allá y arrastrar ese versículo por la oreja y caerlo acá y juntarlo con otro que traíste arrastrado de allá para formar una doctrina. Eso es enseñanza de primer grado, después de elemental. En la iglesia del Señor hay cosas acá. Pero ahora yo estoy viendo a gente que enseñaron eso mismo y sin embargo ahora esto se está haciendo. Y lo malo es que tienen poder, que tienen autoridad, tienen poder para pisotear a otros. Ellos reciben a quien apoya y a quien ellos no apoyan, a quien respaldan y a quien ellos no respaldan. Y eso yo apoyo todo lo que sea de Dios. Y apoyo todo lo que sea de Dios. Porque lo más importante en este mundo es la obra de Dios. No es lo que yo hago, no es la iglesia que yo tengo. Lo más importante es la iglesia de Cristo. Usted y yo.
someternos a los hombres y obedecer a las autoridades superiores, pero nunca por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de toda autoridad, porque la Biblia es autoridad suprema. Porque Dios quiere edificar una casa espiritual. Y tú no edificas una casa espiritual con carnalidades. Una casa espiritual que edifica espiritualmente hablando. Si tú quieres sacar un creyente fiel a Dios en la iglesia de tu pastorea, tienes que meterle la palabra. Y tienes que dejar que la palabra haga su efecto. Y si la palabra no hace su efecto, no cambies de hacerlo tú. Porque tú no puedes cambiar a nadie. El que tiene que cambiar a la gente es Dios. Y si una persona no cambia, pues me va perdiendo de la iglesia. Tampoco lo bautiza. Pero lo dejas ahí. A veces que Dios no lo cambia. Porque hasta que cambia el amigo ahí en la cárcel ya, mintiéndose más y más ley en este caso. Yo prefiero tener una persona sentada en la silla que todavía no haya cambiado, pero que esté oyendo la palabra de Dios, porque la Biblia enseña que la palabra. Sí, yo tengo gente sentada en la iglesia, tengo una persona sentada en la iglesia que pastoreamos, lleva allí como 9 años. Y no la hago miembro, no cambia. Y a veces me desespera. Y vuelvo de ella. Digo, oye, pero tú me estás oyendo aquí hablar y predicar esa palabra ya por 9 años, está igual. Y Dios tiene que acordarme, tiene que decir, no la parte de cambiar tú. No la parte de cambiar tú. No la cambias tú. El hombre que cambia a otro en la iglesia, lo que se está creando para sí mismo son cuernos que le van a sacar los ojos. Porque se ven bien bonitos por fuera y por dentro están llenos de podredumbre. Que tienen la confianza de los hermanos, viven una vida de apariencia, y eso es lo que después dividen las iglesias. Lo que le ponen los bolsillos a los pastores y los chismes, a los pastores en la congregación. Pero a veces nosotros somos culpables porque en vez de cambiar los Dios, los cambiamos. Y yo me recuerdo de esa mujer. Oye, la mujer de ay, no está aquí escuchándome. Predicando palabras de santidad por tantos años aquí, tú lo tienes y tú no cambias. Y ella me dice, no se preocupe, pastor, que el problema no es usted, el problema soy yo. Ella lo reconoce. Y ella dice, yo soy el problema. Pero yo me quedo aquí escuchándolo, porque yo espero que en algún momento el problema que ella dice se vaya. Y yo estoy dispuesto a cambiar. Porque yo sé que se está predicando la verdad y por eso es un mejor. A veces hay predicado unos mensajes pésimos. Pues unos mensajes que yo he dado mensajes de escoba. Porque son palaceros. Gloria a Dios. Miren, hermano, a veces hay unos mensajes pésimos que salió de la iglesia le dio a mi esposa que yo creo que hasta hoy llegó una iglesia. Por esa palabra que yo me dio hoy, o se cambia o que deja. Ya lo podía estar ahí. Y yo le digo a ella, mientras usted no se meta por ahí el problema de la congregación, a decir que el estilo de vida que usted vive no es malo, usted se queda cerca. Pero si yo llego a escuchar que usted está diciendo a la gente de la iglesia que esto no es malo, que
está bien, esto se puede vivir, el pastor está mal, ahí te vas a encontrar otro lugar donde irte. Porque el que cambia es Cristo. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, no dice de modo que si alguno está ganando cofre, en Villa Ávila, o le ponga usted el nombre que le diga a poner, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas. Por eso que la Biblia dice, acercándonos a Él, primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, o sea, me está diciendo que solamente Cristo es la piedra viva. Está diciendo que nosotros también somos piedras vivas, o nos está comparando con piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para poder ofrecer un sacrificio aceptable a Dios, nosotros tenemos que tener un sacerdocio santo. ¿Ah? Dios es santo. Amén. Es santo en majestad, en trascendencia, en misterio. Es separado del hombre y del pecado. A veces escuchamos en la iglesia la expresión, santifiquemos a Dios. ¿Qué es santificar a Dios? Santificar a Dios es reconocerlo en su santidad. Se le santifica reconociendo y usando adecuadamente las cosas que Él nos ha entregado. Nosotros somos un pueblo santo, así lo entrega la Biblia. Por tanto, estamos llamados a caminar en santidad. Amén. ¿Para qué es caminar en santidad? Porque la Biblia enseña que no se lo llevó Dios. ¿Y cuántos están esperando que Cristo se lo lleve también? Pero ahí dice, y caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. O sea, Dios no se lo llevó por cualquier cosa. Dios se lo llevó porque él estaba caminando con Dios. Y en Hebreos dice que antes de ser llevado, tuvo testimonio de que su vida agradaba a Dios. Y eso es importante para todos los cristianos. Ahora, hay que caminar en santidad. ¿A qué es caminar en santidad? Caminar en santidad, número uno, es hacer senda derecha para nuestros pies. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso número 2. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no te salga del camino, sino que sea sanado. Quiere decir que hay personas que pueden estar caminando por el camino y están cojas. Y hay un problema con una persona coja. Y es que la persona coja se va de lado. Pero una persona coja, si no está pendiente a enderezar el camino, comienza caminando, comienza caminando por acá y termina en aquella orilla que está allá. Y si no se cuida, se va a caer, porque mientras va caminando va haciendo así. El cojo le hace así y lo pasó por acá y después tiene que hacer así.
para enderezar el paso que dio. Porque después más adelante lo vuelven a hacer así. Y cuando tiene que lo tira para acá, lo lleva para allá. Entonces, en el segundo paso, tiene que hacer así. Y tirar un empujón para. ¿Ves? Ahí dice que haga sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salga del camino, sino que sea sana. ¡Ey, Dios! Una persona presta coja, pero puede ser sana. Y la única persona que una persona coja, esa nada es, si no se sale del camino. Ahora, hoy hay demasiada gente por ahí que está más que coja, ¿no? Y hace tiempo ya que se salieron del camino. Porque no han aprendido una tremenda verdad que hay en la Biblia, que dice, límpiese lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ey, Dios! Aquí hay que limpiarse por dentro. Y aquí no importa la posición que nosotros tengamos en Cristo, no importa que seamos pastores, evangelistas, presidentes de sociedades, líderes en la iglesia. Hay que limpiarse. Aquí nadie es mejor que nadie. Y nadie es perfecto. Y por eso, porque no somos perfectos, es que Dios nos llama a velar el camino por el cual andamos y nos llama a una separación. Dios llama a su pueblo a separarse porque el primero que sabe que no somos perfectos es Dios. Muchos años atrás en el Puerto Rico, cuando yo pastoreaba, yo tenía una campaña en la iglesia y fui a visitar a un pastor que era un predicador de santidad y lo fui a visitar para llevarle una invitación a la campaña que yo iba a hacer. Cuando toqué la puerta, desde adentro él me preguntó, ¿quién es? Y yo le dije, él es Arnaldo. Oh, Arnaldo, entra, que estoy acá en la sala y estoy todo. Y entré. Cuando entré, me lo encontré, estaba viendo un programa en la televisión que le llaman allá en Puerto Rico el show del mediodía. En el show del mediodía traían orquesta a tocar orquestas mundanas, claro, tanto hablando de un show total y completamente del mundo. Y mientras esas orquestas tocaban, había mujeres casi desnudas en bikini, bailando, contorneándose y moviendo sus caderas de un lado a otro al son de la música, y la cámara las captaba. Y yo llegué ahí, en ese momento que él estaba viendo el show del mediodía, y había unas mujeres ahí moviendo las caderas a todo lo que va, que a mí me dio una vergüenza tremenda cuando yo vi eso, y yo bajé la cabeza así, y entonces me puse como de espalda al televisor para hablar con él. Yo esperaba que él apagara el televisor, pero él nunca lo apagó. Él hablaba conmigo y como yo le estorbaba la vista de lo que estaba pasando, yo me puse entre él y el televisor. Había veces que mientras hablaba, él hacía. Bajando de ver con la vida que estaba peleando. Yo le dije algo a él. Yo le dije a él, tú sabes, yo no creo que puedan aprendiendo eso. Eso es una basura, eso es nada que ayuda a ti. Y trae la alcance, no seas tan... No usó la palabra legalista, él usó otra expresión en este momento, tan exigente. Y bueno, mismo porque imagínate, nosotros le escribimos a la iglesia desde la impacto. No podemos nosotros estar practicando y viendo
y atiende lo único que le decimos a la iglesia que no pueden hacer. Para la afirmación de la causa, porque se puede predicar un mensaje santo sin vivir una vida santa. Pero el mensaje es santo, porque la palabra es santa. El único problema es que quien la está trayendo no es santo, pero la palabra es santa. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? ¿Verdad que sí? Bueno, poco tiempo después, él salió de esa iglesia para pastorear en otro lugar. ¿Y cuándo fue mi tristeza? Cuando un día me enteré que en aquel otro lugar donde había ido a pastorear, había embarazado a una muchacha joven de la congregación. Que él le llevaba en edad, tal vez como unos 20 años a mí. La muchacha quedó embarazada de él. Rápidamente yo me enteré de esa noticia. Lo primero que vino a mi mente fue, el día que lo visité, que estaba frente al televisor, contemplando el sol del mediodía, y aquellas mujeres contaminando su cuerpo de una manera selectiva. Porque el pecado entra poco a poco. Era que está hablando yo. Yo he pensado cuando me sigo aquí, me sigo hablando de todo lo que lo tiene. Francamente, me sigo sentando un momento. Oiga bien, hay una gran preocupación aquí. ¿Por qué? Por cosas que están pasando con personas que profesan y que predican la santidad. Matrimonios de pastores de santidad se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque sus esposas se van con otro hombre, a veces de la misma iglesia, o otras veces un pecador de la calle. En estos días llamé a un compañero que sabía que estaba enfermo, un hombre que lleva en el ministerio desde como 20 años o más, lo conozco desde hace muchos años. Lo llamé para saber de él, porque hacía ya unos cuantos meses que no nos comunicábamos. Y él, si yo no lo llamaba, él siempre me llamaba, pero esta vez pasó mucho tiempo sin llamar. Así que lo llamé. Y me contestó y dije, te estoy llamando de que has olvidado de mí, ¿qué es lo que pasa? Ya no me llama, ya no me busca. Y entonces, si yo no te llamo, tú no te comunicas conmigo y me dice, Fernando, que yo pasé una prueba tan fuerte de mi vida que me avergonzaba el buscarlo muchas veces aquí por su casa y me paré ahí al frente con el deseo de entrar para conversar con usted, pero la vergüenza me impidió y me fui. ¿De qué pruebas tú estás hablando? Y le digo, mi esposa me abandonó por otro hombre. Cuando usted habla de una persona que lleva casada más de 30 años, más de 20 años en el ministerio, y su esposa se fue con otro hombre, eso es una crisis. Pero cuando usted se da cuenta que no es un caso aislado, porque no es un caso aislado, sino que es algo que en este tiempo está pasando en los hogares de muchos ministros del Evangelio de Cristo. Mujeres que están abandonando a sus esposos, hombres que están abandonando a sus esposas, y voy a ir mucho más allá, porque incluso lo que estoy hablando, hay mujeres que han dejado al esposo de ella, el pastor, para irse al lesbianismo. Hay pastores que se han declarado homosexuales. O lo que es peor todavía, recientemente estuve dando una campaña en un lugar y salió en las noticias que un pastor había violado a sus hijos. Así que yo fui donde una persona que conocía a ese pastor
Y le pregunté si conoce quién es ese pastor, me dijo que sí. Yo le dije, ¿era un liberal o qué era? Y me dijo, no, este es el problema, es un predicador de santidad. ¿Y cómo se puede tener un predicador de santidad acusado de violación de sus hijos que ya cambió culpable y lo metieron preso? Hay algo que no está caminando bien en la vida de personas que están predicando santidad. Y yo estoy aquí para crear conciencia de eso en esta tarde, porque Dios me dijo, ve y háblale la palabra de los últimos meses, yo te estoy dando para hablar de mi tiempo. Y es una palabra que quizás no habiendo problemas bien. Hay personas que están quitando el voto. Hay pastores que son la doctrina que están diciendo yo no lo voy a apoyar más. Y lo que le está molestando es el mensaje que Dios se ha dado, que es un mensaje de santidad, pero no quiere que no se lo predique a la iglesia y que no se lo predique a ellos. Pero la santidad comienza con la casa, la Estamos en concurso aquí de quién es más bello o la más bella entre nosotros. Ya quién vamos a coronar como rey o como reina de los pastores. A nosotros se nos ha entregado el trabajo más santo y más serio que hombre alguno o mujer alguna pueda tener sobre la faz de esta tierra. Y hay que comenzar bien, pero están terminando mal. Porque están repitiendo que el corazón se les llene de porquería, porque han bajado el nivel de exigencia que tenían para sus vidas personales. Cuando comenzaron en el Evangelio y en el ministerio, eran bien exigentes con ellos mismos. Pero hoy en día, mi amado hermano, hay un Evangelio tan suave que se está ministrando por ahí. Y hay tanta gente compartiendo con quienes no debían de compartir, que se les está pegando parte del sucio que es el piso. Cuando camina, se están arrastrando de ese sucio los pies. Por eso Cristo le dijo a Pedro, el que está limpio, lo único que necesita es lavarse los pies. Oh, mi hermano, amigo, mis hijos, que no se lava los pies, se le ensucian las rodillas, se le ensucian la cintura, y se mira que no le queda desde la cabeza hasta los pies abajo. Hay que limpiarse completo. Entonces vamos a ver por qué cosas así pueden pasar. ¿Sabe por qué pasa? Porque el corazón se está alimentando con cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo más importante para nosotros en este tiempo. La televisión o nuestra vida de consagración. Pero yo no tengo televisor en mi casa. Tengo una computadora conectada a un traspié allí en la sala, cuando quiero ver noticias en el país y yo las noticias quiero ver. Pero yo no tengo televisor en mi casa. Por 39 años que llevo sirviendo a Cristo, yo nunca he tenido uno.
Nunca me ha hecho falta tampoco. No me ha hecho falta. Y yo tomé una decisión, pastoreando en Puerto Rico en mi primer año de pastorado. Yo prediqué un mensaje en la iglesia. Y en el mensaje hablé de las cosas que hay en la televisión que dañan el corazón de un hombre. Y entonces, al otro día después del mensaje, vino este hermano, un anciano de nuestra congregación, vino y apareció en mi casa y venía cargando el televisor de él. Y me dice, mire pastor, el mensaje de ayer me habló de una forma especial. Y yo no quiero saber de este televisor. Yo lo traigo aquí, yo te lo dejo aquí, y usted haga con él lo que usted quiera, porque si yo me quedo con este televisor en mi casa no me pierdo. Porque yo lo único que estoy viendo ahí es la basura, lo que no sirve, lo que no hay ningún, y lo sacó. Y yo cogí y me lo llevé para la parte de atrás y lo hice peor. No se le va a regalar a nadie, porque lo que no es bueno para uno, tampoco es bueno para otro. Y entonces me dijo a mi esposa esa palabra, y después es que, por amor a este hermano, yo nunca voy a tener un televisor. Porque yo no quiero que me use a mí como una excusa para tenerme. Porque a lo mejor le va a decir, no, que el pastor lo tiene, no me hace daño. Y puede ser que a mí no me haga daño. Porque yo estoy consciente que es lo que tú ves. No el tenerlo, sino lo que tú ves. Yo estoy consciente de eso. Pero también estoy consciente que en medio de las cosas que usted ve, le meten anuncios donde hay cosas que usted no debe ver. ¡Aleluya! Y no me digo que con anuncios que no sirven, y lo pega y lo paga. Y después me entonces, yo sé, porque mire, yo salgo constantemente a la campaña y a todo que me yo hecho hay televisión. Hay campañas que yo paso que nunca lo creo que no hay nada. Y en otras ocasiones, como ahora que está aquí en Perú, donde le dan las noticias que aquí en Perú, a ver cómo está el ambiente aquí en Perú. Por eso me callé de hablar de él. Y digo, tú sabes las noticias. Yo sé que yo lo puedo pagar. Yo sé que yo puedo ver cosas que no me dañen espiritualmente y las que dañen espiritualmente pasarlas por alto. Pero yo dije, puede ser que él diga, si el pastor lo tiene, yo lo puedo tener. Y puede ser que yo lo pueda tener y él no lo pueda tener. Porque puede ser que yo no vaya a ver ninguna basura en él, pero él sí va a haber basura en él. Y me va a hacer usar a mí como un ejemplo para él tenerlo, algo que lo va a destruir a él. Y yo le dije a mi esposa, yo no quiero ser este tipo de ejemplo para nadie. A mí nunca me ha hecho falta esto desde que me convertí a Cristo, y ahora por amor a él nunca lo voy a hacer. Y crié todos mis hijos y salud. Claro que ustedes lo que están robando a los niños la capacidad de poder desarrollarse a ellos mismos. Porque ya los niños ni juegan por estar sentados con un televisor o viendo un videogame, jugando un videogame. Pero los hijos míos que acaban constantemente inventando juegos. Y eso nos ayuda a desarrollar la mente. ¿Ah? Pues sí, tienen que estarse altos, desarrollando cosas. Y tú puedes decir a mi esposa, mira, si pudieran ser un televisor no sabían tan inteligente como Wagner. Ahora, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que nosotros como ministros debemos ver en televisión? Y si tenemos cables, que los cables se meten un montón de canales, y a veces dentro de los canales se meten canales pornográficos también.
En una ocasión, yo no me quedo en la casa de nadie, yo siempre me quedo en hotel y no me quedo en la casa de nadie. Pero en una ocasión me quedé en la casa de una persona. Aquel día que mi yo me quedaba ahí. Y había un televisor en el cuarto. Y debajo me dijo, mire, pastor, ahí está control remoto, si usted quiere ver el televisor o algo, pues ahí está. Y un día, uno de esos días que estaba ahí en la casa de por la noche, lo prendí. Y empezó a pasar el canal. Tenía como más de 400 canales. Yo no sé quién puede ver tantos canales en su vida. Pero él tenía más de 400 canales. Y yo iba brincando canales. Una película pornográfica. Y ya todo de la hora que llegara el día, porque todo el mundo estaba acostado bien. Y estaba desesperado y se desesperaba. Pues yo quería responder. Y el otro día vive. Y hablé. Y era el final de la historia. Él lo quitó el cajón. Se lo quitó los canales. Y puso un servicio ahí de los pedazos como que entra la mesa nada más. Y firmó todo el resto de porquería que tenía. Y me dijo, mira, para que esté más tranquilo, meto aquello, que vos son 30 canales ahí de noticias y cosas así, para ver noticias, me dijo. Y yo le dije, bueno, después de que las noticias no mejoren el tiempo de la oración, porque es que puede estar 2 horas frente a un televisor, viendo noticias, brincando de un canal en canal y no está 2 horas de rodillas que la pega. Y nosotros, yo no estoy hablando a cualquier clase de gente, yo le estoy hablando a pastores, a evangelistas y a personas que aspiran a tener un ministerio. Una persona que tiene ministerio tiene que tener es una buena vida, oración ante la presencia de Dios. Porque la oración es necesario, y mientras más cerca que estés de Dios, más se te va a pegar amigo de Dios, la santidad de Dios. Tú caminas como la persona y se le pegan las cosas de la persona. Mi tío camina hablando conmigo, que hay pastores que me han dicho, ese muchacho cuando predica se parece a ti. Mi hija es que también predica, hay pastores que me han dicho, esa es cuando predica, la misma usted adorando. Hay pastores que me dicen, Jonathan se parece más a usted cuando predica. Papá David se parece más a usted cuando predica. Es que siempre están conmigo, para arriba y para abajo. Tú caminas junto con una persona, se te quedan las cosas de la persona, y caminas junto conmigo. La santidad comienza con la casa. Y va comenzando en nosotros mismos. ¿Ah? Ahora, si nosotros estamos llenando nuestra cabeza, nuestra mente de basura, ¿de dónde es que puede salir que un hombre que ejerce un ministerio vio a nuestros hijos? Sino de una mente corrupta, sucia y dañada. ¿Cómo se le puede dañar la mente a una mujer que está con un hombre llamada con ese hombre a ejercer el santo ministerio? Algo le está dañando la mente. Eso no viene aquí porque si el pecado no entra porque le da la cara de entrar.
Al pecado que le abren la puerta. O que le cierra la puerta. Y ese es el problema que nosotros teníamos cuando no le servíamos a Cristo. No teníamos poder para cerrarle la puerta al pecado. Pero Cristo nos libertó y nos dio la autoridad para decirle al pecado que no. Dios. Entonces hay hombres y hay mujeres dentro del liderazgo de la iglesia que están pasando por profundas batallas carnales. No pueden hablar con nadie porque dicen, si voy a hablar con esta persona, no se lo pueden dar. Y no saben con quién hablar. Pero tampoco están hablando los pasos espirituales necesarios para poder escapar de lo que está pasando, sino que se va subiendo cada día más, metiendo su mente de lo que no les conviene, llenando su mente con la basura que no conviene. Oiga bien, si usted es mujer de pastor y un hermano en la congregación, la trata usted de una forma indebida, es para que usted nunca más se acerque a saludar a ese hermano. Porque eso tampoco. Y se lo debe decir a su esposo también. Santo Dios. Y si usted es pastor, y cuando usted está dando consejería a una mujer, usted siente en su corazón que la mujer transmite algo indebido, es para que usted no se quede más con ella. Cuando yo doy consejería, yo tengo mi oficina, que es una cuenta de cristal muy grande, hermano, que usted ve todo, se va a bajar la oficina. Y yo tengo escritor ahí, la persona que da consejería se sienta allá y yo estoy acá. Yo me siento con una mujer de la congregación a la consejería. Y yo siento que hay una transmisión indebida de ella hacia mi persona, yo le digo a mi esposa, de hoy en adelante, yo no le doy más consejería a esa persona, fuera la que lo vas a aconsejar. Por esto y por esto. Y cuando la persona me llama, yo se la paso de todo. Y si mi esposa siente que tengo que conocer, también me culpa a mí, y yo le digo a ella lo que tiene que decirle. Pero mantengo una distancia, mi amado hermano. El Puerto Rico hay un libro que dice distancia y categoría. Lo mantengo a distancia. Y la categoría tiene que ver con esto, lo vamos a ver. Así, en este día, hay algún compañero del ministerio, hay alguna compañera del ministerio, o alguien que esté aspirando a ejercer una función ministerial. Mire, si usted está aspirando a ejercer una función ministerial, no permita que nadie lo ponga en una posición hasta que usted no se limpie de toda la basura que hay dentro de usted. Se puede arreglar cualquier cosa que se consiga. Y la Biblia dice, ¿cómo? La Biblia dice, haced senda derecha para vuestros pies. Y para hacer senda derecha para nuestros pies, no podemos estar llenando nuestro corazón de basura. ¿Ah? No se puede. Por allá, un hermano se fue a estudiar un seminario. Y estos seminarios, hermano, tienen que tener un montón de cuidado. A veces, en esos seminarios, un montón de carnales y se hablan palabras de Dios. Entonces, este maestro, cuando comenzó esta clase de ese día, comenzó a hablar de que el día anterior, el domingo, se había ido con su congregación a la playa, a bañarse en la playa y a disfrutar de la naturaleza que Dios creó. Y entonces, el hermano, que era el pastor de una iglesia de Sana Doctrina,
le pregunta al pastor, le dice, pero las hermanas estaban en traje de baño. Y el pastor le dice, seguro los hermanos estaban en traje de baño. ¿Cómo uno se mete a la playa si no en traje de baño? Y él le dice, pero eso está mal. Y el maestro le dice, ya yo me imaginaba desde que te vine acá que tú eras uno de esos legalistas que andan por ahí. Le dijo. Y le dice, ¿qué hay de malo en que yo esté en la playa con la congregación y las hermanas estén en traje de baño? Pero usted está contemplando la desnudez del hermano, dice. Y le dice, no, yo no estoy contemplando la desnudez del hermano, yo estoy contemplando una obra de arte que Dios creó. Su vergüenza al hombre, ¿verdad? Y de la forma que vamos hoy en día, hermano, que ya se está bailando. Yo no sé si por acá por Perú está pasando, pero allá en los Estados Unidos ahora también hay iglesias de esas que son así, que ya bailan la música popular y la música mundana, bailan el bolero y todo eso, y se sacan a bailar en actividades de la congregación. Así que esa gente va rumbo a terminar mucho más allá de terminar la obra de arte que Dios creó. Ahora, para eso es lo que ensucia la mente de la gente y la mente de las personas. La primera mirada puede haber sido una equivocación, la segunda ya fue a propósito, y la tercera ya es pecado. La Biblia dice que si un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. Ahora no voy más allá. Si la mujer está vestida, aunque sea cristiana, de una forma inapropiada, atrayendo la mirada de los hombres sobre ella hasta el punto que los lleva a adulterar en su corazón, esa mujer también está pecando. Una pregunta al hermano Nico, y digo, hermano Nico, ¿le dieron hora aquí? ¿Hasta qué hora puedo estar aquí? ¿Ah? ¿Todo el tiempo? ¡Aleluya! ¡Santo Jehová! Mírenme, yo tengo una programación radial allá en los Estados Unidos de una emisora popular, de lunes a viernes. En la misma emisora también hay programadores que no son de la doctrina de nosotros. Entonces, había, que ya no está, voy a decir una hermana, pero yo en realidad le digo de una mujer, que tenía una programación antes que la mía. Y yo iba hacia la emisora, mi programación, me estaba escuchando a ella hablar de Cristo, de una concentración para mujeres, una concentración entre todo el otro. Yo nunca la había visto, había escuchado en mi casa varias veces y le preguntaba cómo será esta hermana que está hablando ahí. Pero este día yo una madre emisora, pues yo tengo un estudio de transmisión en nuestra iglesia, no tengo por qué ir a la emisora. Pero ese día decidí, y cuando llegué, ella todavía estaba dando la programación, todavía no había terminado. Me encontré con una mujer, de hecho, muy óptima, con unos pantalones puestos, que parecía que había tenido que usar aceite para poderse meter dentro de ella. De tan apretado que me quedaba. Y yo dije, por eso estoy en que ve la gente, que mira, cuando uno habla por la radio, y mira para allá la identidad que tiene con dentro. Y yo. Entonces, cogí, terminó ella, yo dije a mi programa.
Ahora empezamos nosotros. Pero predicamos santidad. Porque la medida debe vivir. Y que no tenemos la mente sucia. No quiere que sea algo todo que mantenga el camino para que sea. Yo no puedo dormir aquí, yo no puedo dormir aquí, pero el espíritu de los ojos de la vida, de todos los ojos de esta mujer. La presencia de los ojos de esta experiencia, a la hora de Dios ahora. La presencia de ese para nuestros pies. Lo predica, y entre los que haremos aquí, que nunca se oiga una noticia como esta que yo les acabo de hablar. Que los matrimonios que hay en Cristo, que no se rompan ninguno de los matrimonios delante de los cuales yo estoy hablando. Y que si algún matrimonio aquí está teniendo problemas y está ejerciendo una función pastoral, eso requiere que se sienten en su casa y conversar y arreglar lo que tendrán que arreglar. Tienen que decidirse entre arreglar lo que tienen que arreglar o dejar la función ministerial antes de que traigan vergüenza a la obra de Dios o la noticia que los pecadores comiencen a escuchar la obra de Cristo sobre Cristo. Yo sé que Dios es un Dios de oportunidades. Y el versículo aquí está dando una oportunidad. Dice, haz una senda derecha para tu pie, para que los ojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Ahí hay una oportunidad. Haz una senda derecha. Hay algo que está oculto. Es andar en paz con todos. A nosotros nos gusta hablar y decir que la Biblia nos dice a nosotros que hay que vivir en santidad sin la cual nadie le va a decir, ¿cuántos saben que eso está ahí? Pero pasamos por alto la primera parte del versículo. La primera parte del versículo dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie le va al Señor. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de paz. No de guerra, de paz. No quiere que seamos peleones ni peleonas. Quiere que seamos gente de paz. Pelear contra el diablo, pero no pelear contra tus hermanos en Cristo. Pelear contra el diablo y no pelear contra otros pastores. El enemigo no es el diablo, es más grande, porque el diablo es el enemigo. Yo no sé qué saca la gente hablando mal de otros compañeros del ministerio. La Biblia dice que con la vara que nosotros miramos, tenemos medio. Y hoy puede ser que esto esté arriba, y si no te pido mañana vas a estar abajo. Y de la misericordia que tú hayas buscado arriba, vamos a estar contigo cuando tú estés abajo. Pero sabes que yo me he dado cuenta que el que no tiene misericordia de nadie, cuando necesita que otros tengan misericordia de ellos, no lo consigue. No lo tienen, no lo alcanza. Hay que aprender a tener misericordia. Y nosotros tenemos que aprender a tener misericordia porque nosotros no somos perfectos. No somos perfectos. No somos perfectos. No somos perfectos. Predicamos una palabra perfecta, predicada por predicadores imperfectos. Nosotros no somos perfectos. Y dentro de nuestra imperfección, tenemos que aprender a ayudar a otros en sus imperfecciones. Y tenemos que aprender, miren hermano, Cristo es nuestro ejemplo. ¿Cuánto dice la ley? La Biblia, hablando de Cristo, dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los castigadores enmudeció y no abrió su boca.
Y le doy gracias a Dios que lo aprendí cuando yo empecé en estos caminos, especialmente cuando entré en el ministerio de pastoral. Y empecé a recibir ataques de muchos lados. Y el Señor me decía, si tú te defiendes, yo no te defiendo. Tú te callas la boca, yo peleo por ti. Y yo aprendí a callarme la boca. Yo aprendí que cuando yo me callo la boca, Dios pelea por mí. Aprendí que yo tengo que defenderme porque Dios me pide el rey. Y esa es la naturaleza humana. Quiere defenderse. Cuando siente que va a atacar. Especialmente si lo que se dice de uno es una mentira. Uno siente que uno tiene que defenderse, que uno tiene que defender su testimonio. Mira, lo único que defiende tu testimonio es la vida que tú vives. Tú no defiendes tu testimonio con las palabras que tú hablas. Tú defiendes tu testimonio con la vida que tú vives. Porque cuando alguien habla algo de ti, todos los que lo oyen se ponen a mirar tu vida para ver si lo que están diciendo de ti es verdad. Para ver si al mirar te encuentran pruebas de que lo que se está diciendo de ti es cierto. Si tú vives una vida íntegra, santa, pura, limpia y recta, delante de los ojos de Dios y de los hombres, después de un tiempo ellos observándote, ellos van a decir, lo que están diciendo de este hermano no es verdad, porque yo lo estoy observando, llevo meses pendiente a él, a ver si lo coge una caída de esa, y yo veo que es un hombre íntegro, que es un hombre sano, que es un hombre limpio. Mire, en una ocasión, se mudó al lado de la casa donde yo vivía en Puerto Rico, una pareja cristiana. Y el otro es que tuvo un problema con mi esposo y el nene. Y le dije, ¿dónde está él? Y le dije, ¿dónde está ella? Y yo le dije a mi esposa, quédate tú aconsejando aquí a ella, y yo voy a tratar de hablar con él. Le toqué en la puerta, le preguntó quién era, le dije que era yo, le pregunté si podía entrar, dijo que sí. Entré, me senté con él. Comencé a conversar, investigué cuál era la situación, lo aconsejé de forma apropiada, hablé con él, la llamé hacia adentro, hablamos con ella también, se reconciliaron, terminaron llevando uno encima del otro, abrazándose, pidiéndose perdón y besándose. Y yo le digo, bueno, ya. La Biblia dice en el verso número 15 del capítulo 12 del libro de los Hebreos, mira bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que provocando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso muchos sean contaminados. Si algo puede formar en la iglesia, es una raíz de amargura. Y si algo está dañino para una congregación, es un pastor con raíces de amargura. ¿Por qué? Porque el que tiene raíz de amargura lo que piensa es que le desquite. Y lo ahora que se alza. La persona con raíz de amargura se convierte en chismoso o en chismosa. No, algo, porque nosotros somos pastores. Yo he conocido pastores chismosos también de ese. No se puede decirle nada, el foco de la foto, no hay que se vende. Hay pastores que ordenan y rápidamente ordenan de verdad. Violentan la privacidad de los hermanos que han conversado con ellos. Y para que una iglesia pueda respetar a su pastor, tienen que entender que nosotros los pastores, para ellos, somos una turma. Que ellos pueden conversar con nosotros y con nosotros se quedó.
y yo quiero conversar con la esposa del pastor y de ahí no va a salir. Nadie se va a quedar. Pero el pastor cuando dice la amargura, los familiares del altar. Y la raíz de todos los pastores, le va a tirar ese pastor del altar. Y los hermanos se van a dar cuenta que el mensaje que se está predicando lleva un propósito. No es el propósito de visitar, no es el propósito de salvar almas, no es el propósito de enseñar a la congregación, es el propósito de tirarle a alguien contra el cual estamos heridos. Y la Biblia dice que una raíz de amargura puede contaminar a toda la congregación. Para que una iglesia no se quede de aquí, el pastor tiene que ser un hombre de paz. Y escoger el pastor también. Tiene que ser gente que hable aún a sus enemigos. Oye, estamos trabajando la alabanza aquí, ¿no? Caminar en santidad es rechazar los apetitos de la carne. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Caminar en santidad es rechazar los apetitos de la carne. Y vuelvo y repito, esto es bien importante en este tiempo, la carnalidad está destruyendo el hogar de muchos hombres y mujeres con ministerio. Caminar en santidad es guardar los estatutos de Jehová. Levítico capítulo 20, verso número 7, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra, yo Jehová, que los santifico. Por lo tanto, caminar en santidad es poner en práctica la palabra de Dios. Caminar en santidad es no conformarse a los deseos de este mundo. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso número 3 en adelante. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sólidos y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían cuando estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y ahí dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. La santidad cubre todos los aspectos de nuestra vida y todas las relaciones nuestras como seres humanos. Todo está cubierto por la santidad. Ser santo o caminar en santidad es ser santificado por completo. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 23. Y el mismo Dios de paz os santifique, como dice ahí, por completo. Y ahí dice lo que es ser santificado por completo. Ahí dice, y todo el ser, espíritu, alma y cuerpo
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué dice ahí? Que la santidad es coherente. Y lo dice, porque dice espíritu y alma. Pero dice ahí que la santidad es por fuera. También lo dice, porque dice ahí y cuerpo. Ahí están las tres. Porque se dijo ahorita que la santidad cubre todos los aspectos de la vida del ser humano sobre la faz de la tierra. Y en cuanto a las mujeres se refiere, la Biblia nos enseña a todos como cristianos, pero habla a las mujeres que tiene que haber diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El que le busca y el que no le busca. Y esa diferencia no solamente es por dentro, esa diferencia es también por fuera. Caminar en santidad es permitir que Cristo sea formado en nosotros. el apóstol dijo en Gálatas 4:19, en adelante. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de todo, pues estoy perdido en cuanto a vosotros. Él está diciendo, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Caminar en santidad es permitir que Cristo se forme en nosotros. Y caminar en santidad nos da a nosotros el testimonio de que agradamos a Dios. La Biblia dice caminó porque no con Dios y desapareció por nuestro demonio. Por la fe que no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos, hermanos. A todos nosotros nos fue entregado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, una de sus funciones es redarguir. Es redarguir. Cuando nosotros estamos haciendo algo indebido, hay una vocecita aquí adentro. Que le dice a uno, no hagas esto. No lo hagas, no lo practiques, deja esto. Déjalo. Pero hay muchas personas que apagan esa voz que les habla. Están como aquel hombre que se compró un perro, porque en el lugar donde él vivía había muchos ladrones. Y una noche este hombre llegó bien cansado del trabajo y lo que quería era dormir. Y el perro empezó a ladrar cuando él estaba dormido. Y salió para afuera y comenzó a mirar y no vio a nadie. Y volvió después y se acostó, se durmió y el perro comenzó a ladrar de nuevo y lo despertó. Salió afuera, comenzó a mirar, no vio a nadie. Y que cayó el perro. Y dijo el perro, cállate, que yo estoy durmiendo. Se volvió de padre. Salió más fuera de nuevo, cuando el perro volvió de nuevo a ladrar y lo despertó. Y el perro le llevaba casi toda la noche así, ladrando, él saliendo para afuera, mirando, y no veía a nadie. Y se molestó. Cuando el perro volvió a ladrar, salió afuera y le pegó con un palo. ¡Cállate! ¡No me dejas dormir! ¡No quiero dormir! Y le pegó el perro con el palo. Se fue a dormir al segundo piso de su casa donde vivía. Cuando despertó por la mañana, que bajó, le había robado de la casa. ¿Saben qué era lo que pasó? Y cuando empezó a ladrar, los ladrones se escondían. Pero cuando le pegó al pejo no la droga. Entonces sale más fuerte.
Y le dice el perro, buena porquería de perro me compré. Cuando tenías que ladrar, no ladraste. Pero el perro ladraó, porque él lo cayó. ¿Sabes qué? A nosotros se nos dio algo más valioso que un perro. El Espíritu. Y nos entregó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se la luz del Espíritu Santo ahora. Pero hay quien no lo calla. Hay personas que dicen, yo voy a dejar de hacer esto cuando el Espíritu Santo me dé la luz. ¿Quién te va a dar el último lo que me da la luz?